Bien, para comenzar a hablar sobre coagulación, ¿no? Para ver los tipos de hemostasia primaria y secundaria, lo primero que debemos saber es sobre los factores de coagulación, ¿ya? ¿Cuáles son? Entonces, vamos a ver que tenemos 13 factores de coagulación, ¿ya? El primero va a ser el fibrinógeno, fibrinógeno, ¿bien? El segundo va a ser la protrombina, que obviamente se va a activar, ¿no? Atrombina, protrombina. El tercero va a ser el factor tisular, factor tisular. El cuarto es el calcio. El factor 5 de Leiden o factor lábil, o también llamado proacelerina, proacelerina. El factor 6 no tiene un nombre en específico. El factor 7, o también llamado proconvertina. El factor 8 o factor antihemofílico A, factor antihemofílico A, el factor 9 o factor antihemofílico B, antihemofílico B, el factor 10 o factor de Stuart-Brauer, 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 el factor 11. eh, bueno, a este no se le conoce como antihemofílico C, pero sí, si es que hay un déficit de factor 11 puede generar la hemofilia C, ya por si acaso, hemofilia C, que es muy raro, ¿no? No es común este tipo de patología. El factor 12 o factor de Hageman y el factor 13, que va a ser el factor estabilizador de la fibrina, ¿ya? Factor estabilizador de la fibrina. Bien, esos son los 13 factores de coagulación. Datos adicionales. eh, ¿Cuáles son los dependientes de vitamina K? El 2, el 7, el 9 y el 10. 2, 7, 9 y 10. Bien. em, bueno, los factores de la vía extrínseca y cuáles son los factores de la vía intrínseca. De la vía extrínseca, vamos a ponerlo con negro, tenemos el factor tisular,
es el factor 7. Voy a poner VE, vía extrínseca, ¿ya? El fibrinógeno va a ser de la vía común. Vía común. El factor 4 o el calcio. eh, bueno, en realidad, el calcio actúa más a nivel intracelular, ¿ya? Va a estimular una serie de mediadores que estimulan la coagulación. Entonces, no se considera tanto como un factor eh, que pertenezca a la vía intrínseca o extrínseca como tal, ¿no? En realidad pertenece a toda la vía, porque gracias al calcio es que se da esta coagulación. Ahora, el factor 5 es vía común. Bien. Eh, el factor 7 es vía extrínseca. El factor 8, el factor 8 también es vía extrínseca. El factor 9 va a ser vía intrínseca. Factor 10 es vía común. Factor 11 vía intrínseca. Factor 12 vía intrínseca. Y el factor 13 es vía común. ¿Ya? Bien, entonces esos son los principales factores de coagulación. El factor 6, si bien es cierto, eh, el factor 6 no se le conoce como un nombre como tal, solamente se le considera como el factor 5 activado, ¿ya? Es el factor 5 activado. No es como tal un funcional. Entonces, si consideramos que el factor 6 es un factor 5 activado, eh, prácticamente el factor 6 fue eliminado de la nomenclatura de los factores de coagulación. Entonces, el factor 6 activado pertenece a, va a pertenecer también a la vía común, ¿ya? Vía común. Entonces, esos son los 13 factores de coagulación, ¿ya? Como tal, el factor 4 el calcio es un cation, ¿no? Que va a ser necesario, como les dije, para la vía intracelular, ¿no? Para que haya liberación de mediadores procoagulantes, anticoagulantes, etcétera. Bien.